Noches tengan todos. La clase de hoy lleva por nombre el matrimonio y las uniones de hecho. Ustedes saben que este es un tema demasiado complicado, polémico y que es uno de los principales retos para la pastoral familiar y para la iglesia en sí misma. Tanto así que el Papa en años atrás convocó a diferentes representantes de las diócesis para tomar cartas en el asunto y fruto de ello nos entregaron un documento que lleva por nombre Amoris Laetitia sobre el tema de la familia y el matrimonio. Entonces sí es un tema muy complicado, hasta polémico diríamos. El matrimonio y las uniones de hecho. En algunos lugares las uniones de hecho se les dice vivir en amaciato, en otros lugares se dice amor libre. Eh, Acá en Costa Rica o en Guanacaste se diría están juntados. Hoy el término más usado a nivel internacional, a nivel internacional es el de uniones de hecho. Ese es un término más común a nivel internacional, uniones de hecho. En algunos lugares ya han obtenido una aceptación oficial, es decir, legislada, o al menos se está intentando, lo cual, a mi parecer, es estar buscando la cuadratura del círculo, dice el padre Bonín. Es estar buscando la cuadratura del círculo. O sea, es complicado, porque la unión entre dos personas está institucionalizada civilmente o no lo está. Si el Estado las reconoce, ya no son uniones de hecho, sino uniones de derecho más bien. Esta Vale, clase la estoy, esta clase la pero estoy tomando del libro del padre Eduardo Bonín. Recuerden que es un profesor de moral en la Universidad de Pontificia de México. Si alguien quería hablar, no solo es mencionar que muchos países también solo vivir juntos un cierto periodo de tiempo lo califican no con la palabra matrimonio, pero la propiedad, los bienes, ¿verdad? Términos legal, como comunidad, propiedad comunitaria, por ejemplo. claro. No sé si el término de ahí sería, ¿cómo es? Está diciendo hecho, Sí, uniones pareja, de hecho. unión hecho. Bueno, entonces eso sería también. Ok. Aunque quizá la solución de este acertijo esté en que estas parejas quieren tener las ventajas del matrimonio. ¿Hasta qué punto ellos quieren tener las ventajas del matrimonio sin tener que cumplir ninguna de las obligaciones propias del matrimonio? Así, por ejemplo, desearían que la unión comenzase sin que la sociedad comprobase que existen las mínimas garantías de estabilidad y que pudiese terminar sin que tampoco la sociedad interviniese para nada. O sea, vamos a unirnos, que no se meta nadie, nadie le debe interesar esto, y también si nos separamos, que nadie se meta. Pero mientras tanto, poder gozar de todas las ventajas que contrae consigo la institucionalización, testamento, seguro social, pensiones, etcétera. Es ahí donde yo también personalmente veo la complejidad del asunto. Me ha tocado conocer parejas que, por un lado, quieren ser libres, pues como vivir independientes, pero al mismo tiempo desean estar unidos y gozar de los derechos de una pareja estable. No sé si me explico. Y es una cosa rara. Por un lado dicen, no, no nos casamos porque no queremos amarrarnos, no queremos nada, estar ligados.
unidos uno al otro, solamente vamos a vivir así. Pero por otro lado, anhelan y desean gozar de los derechos propios de un matrimonio estable. Entonces está rara la cosa. Yo siento como que eso no se vale, padre. Ah, Como que no se vale eso. es como que yo no sé el ejemplo que yo quiero ser sacerdote, yo quiero hacer las cosas de un sacerdote, pero no quiero ser sacerdote. O Mm. no, no sé cómo poner un ejemplo ahí, pero está raro. Eh, y más cuando ya entre ellos mismos exigen estabilidad y no la tienen. Me ha tocado conocer parejas así. Al final el muchacho le reclama a ella, ya llevamos 10 años juntos y no veo nada seguro y, y tú por tu lado, yo por el mío. O sea, al final reclaman estabilidad, pero ellos mismos no la, No la no, practican, no digamos. la practican o no quisieron. Y cuando ya la vida los pone de cara a una responsabilidad o a una estabilidad, entonces ahora es cuando ya ven las cosas complicadas. Y bueno, algunos han recurrido al matrimonio civil, al menos para no estar como tan en el aire, porque igual estamos en una sociedad, como dijo Aristóteles. El que no esté en una sociedad o es un dios o es una bestia, dijo Aristóteles. Así, por ejemplo, como el asunto está cada vez más complicado, el Vaticano ha querido iluminar el tema con un documento publicado por una de las secretarías del gobierno papal, el Pontificio Consejo para la Familia, que preside el colombiano cardenal Alfonso Trujillo. Este documento donde también se nos habla sobre el Papa Juan Pablo II. De hecho, no es la primera vez que Roma habla de este tema, o sea, el Vaticano. En el número 81 de la exhortación sobre la familia cristiana, Familiaris Consortio, en 1981, el Papa San Juan Pablo II ya se había referido a lo que allí se llama uniones libres de hecho. Me voy a permitir entonces citar las palabras propias del Papa para luego comentar el documento del Pontificio Consejo para la Familia, ya que este no es sino una actualización y una explicación de las mismas. En las uniones libres, de hecho, se trata de uniones sin vínculo. Estoy leyendo textualmente lo que dice la, el documento de familias cristianas, o sea, Familiaris Consortio. Dice, en las uniones libres, de hecho, se trata de uniones sin vínculo institucional públicamente reconocido, ni civil ni religioso. Este fenómeno, cada vez más frecuente, ha de llamar la atención de los pastores de las almas, ya que en él mismo puede haber elementos varios, actuando sobre los cuales será quizá posible limitar sus consecuencias. En efecto, algunos se consideran como obligados por difíciles situaciones económicas, culturales y religiosas, en cuanto que contrayendo matrimonio regular quedar, quedarían expuestos a daños, a la pérdida de ventajas económicas, a discriminaciones, etcétera. En otros, por el contrario, se encuentra una actitud de desprecio, contestación o rechazo de la sociedad, de la institución familiar, de la organización sociopolítica o de la mera búsqueda de placer. Otros finalmente son empujados por la extrema ignorancia y pobreza, a veces por condicionamientos debidos a situaciones de verdadera injusticia o también por una cierta inmadurez psicológica que les hace sentir la incertidumbre o el temor. Cada uno de estos elementos no pone, cada uno de estos elementos pone a la iglesia en serios problemas pastorales.
Yo aquí hago un paréntesis, a veces algunas parejas en unión libre, cuando he tenido reuniones aquí en la parroquia con ellos, a veces yo les comento que algunos no todos, pero algunos a veces como, como que quisieran culpar a la iglesia. Y yo a veces les digo, pero quien comenzó a hacer las cosas al revés fueron ustedes. Más bien la iglesia está buscando cómo ayudar, cómo salir de ese enredo. No sé si me explico. Es como tu hijo que todo va bien, pero de repente tu hijo se jaló una torta y lo que tú estás haciendo es más bien ver cómo lo ayudas, por dónde le das, porque ya la torta ya se la jaló. Pero él, dentro de esa situación, él más bien te culpa y dice que no lo ayudas, que por qué no le das chance, que por qué no lo dejas. Y tú como papá o como mamá, tú le dices, pero quien se jaló la torta fuiste tú y yo más bien estoy viendo cómo te ayudo. ¿Sí me explico? A veces yo veo las parejas así, o sea, porque al final de cuentas los cánones están ahí muy claros. Las normas de la iglesia son muy claros, no tienen complejidad. Los dogmas son los dogmas, esos nunca van a cambiar. O sea, digamos que en la iglesia todo está bien ordenadito. Somos nosotros los que a veces lo desordenamos y la iglesia todavía tiene la caridad o la paciencia de ayudarnos, pero los cánones, los dogmas, los principios morales están bien ordenaditos. Entonces, pues a veces, repito, somos nosotros mismos quienes ponemos de cabeza a, a la iglesia y a la pastoral, y entonces vamos a ver por dónde le damos, porque ya se juntó con un divorciado, se juntó con uno que ya estaba casado y ahora qué hacemos, y bueno, y se brincó un sacramento y no lo tiene, pero ahora quiere que ya lo casemos sin tener el bautismo, y qué hacemos, y entonces empiezan unos enredos ahí. No sé si me explico con esa percepción que yo tengo, al menos en la parroquia. Sí, sí se entiende claramente. O sea, Y, nosotros hacemos los y- enredos y después buscamos a que la iglesia nos desenrede el asunto. exacto. Y no, y a veces, pero ¿por qué la iglesia es así? ¿Por qué la iglesia? No, no, la iglesia tiene todo claro, o sea, los dogmas están ahí, los principios nunca cambian, la moral está ahí, eh, eh, los, los cánones en el derecho canónico están muy claros, o sea, somos nosotros los que enredamos. Y bueno, más bien la iglesia tiene esa caridad o ese detalle como madre y maestra de estar viendo cómo nos ayuda. Y por eso existen las dispensas, existen las excepciones, existen los procesos, existen las anulaciones. Bueno, son formas como una mamá ayuda a sus hijos. Obviamente habrá gente que no le guste esto, pero ¿por qué hay excepciones? ¿Por qué hay procesos? ¿Por qué hay tolerancia? ¿Por qué hay flexibilidad? Pues son herramientas y yo lo veo así en términos muy prácticos o a manera de ejemplo familiar, yo lo veo como un papá, una mamá que al final busca formas para ayudar a sus hijos. Sí me doy a entender. Padre, la verdad, llegar a vivir aquí en Guanacaste, aunque machismo está en todo lado del mundo, muy prevalente aquí. Y me siempre llama la atención que las mujeres permiten eso. Yo hablo ahora como si es tan distinto entre hombre y mujer, pero para hacerlo sencillo, la iglesia promueve un estilo de vida que yo pienso es más en favor de la mujer, muy femenina, ¿verdad? Que hay compromiso Ajá, para ajá. matrimonio, que llegas puro a la ceremonia, que todo es para tener una familia. Y si hablamos sobre sueños de chicos, joven, niño, ese es el sueño de una chiquita joven, tener su amor, tener una casa, vivir fiel, tener hijos, ¿verdad? Y lo que estoy diciendo es que estoy de acuerdo contigo. En ese aspecto, la iglesia tiene eso. Y Claro. yo no sé,
Pero ahora voy a mencionar al otro lado, por ejemplo, en mi mundo de antes, las escuelas católicas, o mínimo las muchachas católicas eran más famosas para ser más locas. Ajá, No sé, pero me entienden, la iglesia tiene ahí un bonito, romántico, plan. claro, tiene algo bonito que ofrecer. Sí, y realmente no es contra si estamos estudiando nosotros como humanos, como necesitando una relación, deseos a tener algo permanente en la tierra, cosas así, para mí están muy en línea. Somos nosotros que, no sé, por qué peleamos contra eso. No es Ajá, que la iglesia católica, para mí tampoco no es perfección, tampoco la iglesia, está madurando, pero lo que presenta suena muy bonito. Yo quiero eso para mis hijos, para claro, claro. que estén felices en una relación con su propia familia un día. Yeah. Y si no lo logran, si se jalan una torta o se van por otro camino, obviamente la iglesia como madre les brindará opciones, Claro, ¿verdad? y en apoyo también, Y en cuando apoyo, y bueno, ya te eh, jalaste una torta, ya te brincaste esto, no, hubiera querido que no lo hicieras, pero al final lo hiciste, te falló, te ganó la debilidad, bueno, aquí estoy como madre y maestra para ayudarte, y en eso se la vive la pastoral. en qué iglesia o qué institución ayuda a mujeres embarazadas solteras? No hay tanta, ¿verdad? La No, Iglesia Católica tiene un grande movimiento en eso. Tal vez hay claro, que engrandecerlo más. Imagínense, la mujer, como dice, hace una torta y ya está embarazada. La iglesia, la madre iglesia listo para aceptarla y apoyar, etcétera. sí. Los pastores y la comunidad eclesial se preocuparán por conocer tales situaciones y sus causas concretas, caso por caso. Vean la recomendación del Papa Juan Pablo II, conozcan caso por caso. Eso es complicadísimo. Se acercarán a los que conviven con discreción y respeto. Vean qué interesante, acercarse a ellos con discreción y respeto. Se empeñarán a una acción de iluminación paciente, de corrección caritativa y de testimonio familiar cristiano que pueda allanarles el camino hacia la regulación de su situación. Qué interesante esto, que ustedes que van a recibir el ministerio del diaconado, y es casi seguro que se van a encontrar con casos de este tipo, ¿verdad? O gente que te pregunte, ¿qué hago? ¿Por qué yo no me acerco? Porque me siento juzgado. En el momento que me acerco a la iglesia, automáticamente hay una actitud de juicio, de señalar mi vida, señalar lo que soy. Entonces, interesante lo que recomienda el Papa Juan Pablo II, dice, hay que acercarse a esas situaciones concretas, caso por caso. Y cuando te acerques, acércate a ellos, convive con ellos con discreción y respeto, y te empeñarás en una acción iluminadora, paciente, de corrección caritativa y dándoles testimonio familiar, cristiano, que pueda allanarles el camino hacia la regulación de su situación. Pero sobre todo, adelántense enseñándoles a cultivar el sentido de la fidelidad en la educación moral y religiosa de los jóvenes. O sea, dice el Papa, adelántense, porque ahí vienen jovencitos atrás que ellos serán las próximas parejas. Interesante esto. Adelántense ya en los que serán los próximos matrimonios, los que serán las próximas parejas. Y eso también es complicadísimo. Yo recuerdo en Osara, solo una vez en 6 años hice un encuentro de parejas, de novios, y ni llegaron muchos, solo llegaron 3 parejas. Pero dice el Papa, adelántense. Por eso, sobre todo, adelántense enseñándoles a cultivar el sentido de la fidelidad y la educación moral religiosa a los jóvenes, instruyéndolos sobre todo en las condiciones de estructuras que favorecen la fidelidad, sin la cual no se da verdadera libertad.
ayudándolos a madurar espiritualmente y haciéndolos comprender la rica realidad humana y sobrenatural del matrimonio sacramental. Interesante eso, ayúdenlos a comprender la realidad humana y sobrenatural que tiene el matrimonio sacramental. O sea, el matrimonio sacramental tiene una realidad humana y sobrenatural. Eso está súper interesante. Y ayúdenlos a que comprendan eso, porque hay una realidad muy humana y hay otra muy sobrenatural. Que el pueblo de Dios se esfuerce también ante las autoridades públicas para que, resistiendo a las tendencias disgregadoras de la misma sociedad y nocivas para la dignidad, seguridad y bienestar de los ciudadanos, procuren que la opinión pública no sea llevada a menospreciar la importancia institucional del matrimonio y de la familia. Y dado que en muchas regiones, a causa de una extrema pobreza derivada de estructuras socioeconómicas, salario familiar, emanando disposiciones para una vivienda apta a la vida familiar y creando posibilidades adecuadas de trabajo y de vida. Como ustedes se pueden dar cuenta, estas palabras y este texto de Juan Pablo II es muy rico y habla de situaciones muy diversas. No se puede juzgar a todos con el mismo rasero. No se puede juzgar a todos yo diría con la misma medida. No se puede juzgar a todos bajo la misma lupa y hay que saber distinguir caso por caso. Vean qué interesante esto. No se puede juzgar a todos bajo la misma lupa. Hay que distinguir caso por caso. Aquí dice, no se puede juzgar a todos con el mismo rasero. Por ahí si tienen el celular a la mano, búsquenme la palabra rasero. ¿Qué significa rasero? Con S, rasero. No se puede juzgar a todos con el mismo rasero. Yo lo interpreto con la misma lupa, pero el mismo rasero, y hay que saber distinguir caso por caso. No todos los que viven en unión libre son unos sinvergüenzas inmorales. Vean qué importante, no todos. No es que ya porque vive en unión libre es un sinvergüenza, un inmoral, no. Nuestra tarea como cristianos y a ustedes que van a ser diáconos no es condenarlos, anótense eso. Nuestra tarea como cristianos y a ustedes que van a ser diáconos no es condenarlos, sino ayudarlos a superar la situación irregular en que se encuentran. Lo que decíamos hace rato de la iglesia como mamá y maestra. Entonces, a ustedes algún día les llega un caso, un señor, una señora, mira que yo estoy en unión libre y una vez me sentí juzgada, una vez escuché que el padre dijo esto y me sentí mal. Entonces, ustedes tratar de darle las herramientas que la iglesia tiene, mira, está esto y esto y este otro, no te sientas mal, esta es una posible salida, hay una posible opción, hay una opción, inténtalo a ver cómo te va. Entonces, no se trata, la tarea del cristiano y de los que van a ser diáconos no se trata de condenarlos, sino más bien la tarea es ayudarlos a superar la situación irregular en la que se encuentran. ¿Cómo ven hasta aquí? Vamos a pasar al siguiente apartado que dice, ¿por qué hay que casarse? Padre, Sígame. nosotros tuvimos una experiencia, bueno, me refiero a mi esposa y yo, con cuando estábamos dando los cursos bíblicos y llegamos a una casa donde habían varias parejas, eran tres, si mal no recuerdo, de jóvenes ya en unión libre con ya niños de 10, de 4, 5 años.
ya tenían sus años de estar ahí y recibiendo la palabra, lo que llevábamos preparado. Y salía también, dependía del tema que se tocara, también lo del matrimonio. Y ellos decían de que le tenían miedo porque creían que la gente que les decía que si se casaban después de tantos años de estar en unión libre, eh, se iban a separar, que empezaban los pleitos, que decían y que tenían ese montón de, ¿cómo le digo? Como influencia del exterior, de la gente que le decía y esas cosas de que no le tomaran en cuenta al matrimonio, porque así habían vivido ya varios años bien, que ya habían Claro, estado, y eran muchachos que, bueno, habían sido alumnos de Ethel en el kinder y la respetaban o la respetan como maestra todavía, le dicen maestra y le dicen, pero vea, le damos el ejemplo, tenemos 38 años, 37 años, en ese tiempo eran como 34 años de casados y todavía seguimos juntos y andamos alegres, contentos de andar juntos en todo, en la iglesia. Por ahí uno de ellos dice, lo que a mí me duele es ir a misa y no poder comulgar. Dice, eso sí me duele. Dice, no voy con mi pareja, con mis hijos, pero veo a la gente que va a comulgar y reciben a el cuerpo de nuestro Señor y yo no puedo. Y le dijimos, sí, está fácil, es nada más hacer el curso, ya ustedes tienen lo peor, que es la convivencia juntos, son los años que han pasado juntos, es tener la claro. espiritualidad, es tener la bendición y está fácil. Y como dicen, como decimos nosotros, la pulseamos bonito, pero al final ahí siguen, ahí lo sigo viendo en las celebraciones, en la iglesia, pero nada que se arriman. Claro. Sí, son situaciones, Omar, que se encuentra uno en el camino y también experiencias muy cercanas a uno, incluso hasta familiares. Yo creo que la mayoría de nosotros tiene ya uno, dos o tres familiares que están en esa situación. Tu primo, tu sobrino, tu hermano, hermana. Entonces, son situaciones sí que, como les decía también como a ustedes, como diáconos, pues casi es seguro que les va a tocar esta situación y les va a demandar una respuesta, sí, una respuesta desde la doctrina de la iglesia, desde la moral, desde un discernimiento pastoral adecuado. Como decía ahorita, siempre con la idea de ayudarlos, no juzgarlos y brindarle las herramientas que la iglesia tiene, no las que tú crees o las que a ti se te ocurran, sino las que la misma iglesia proporciona. Vean, es esto, hagan esto, vayan a hacer esto, eh, y brindarles esa ayuda, que muchos de ellos a veces tal vez porque, primero, tal vez porque no la buscan, otros también hay que decirlo, la buscan y se topan con alguien que más bien los juzgó. U otra persona, ¿verdad? Es como, ¿me escuchan?
¿Sí me escuchan? Sí, padre. ¿Sí me escuchan? ¿Se escucha o no? Sí, ahora sí. Sí, padre. Sí, Sí, sí. Sí, señor, sí, señor. Disculpen que es que se metió una llamada. Ok, entonces seguimos. ¿Por qué hay que casarse? ¿Por qué, como un subtítulo, por qué hay que casarse? Debido a la gran parte del individualismo posmodernista y también a otras razones, algunos dicen que si hay amor ya no hay necesidad de papeles ni de ceremonias civiles o eclesiásticas. Algunos son de esa idea, de esa postura. Entonces, hay que aceptar los deberes sociales, pero esto no es verdad. Hay que aceptar los deberes sociales del amor conyugal y no refugiarse en una mentalidad individualista. Las parejas no son islas separadas del resto del mundo. Institucionalizar el amor entre hombre y mujer es tomar conciencia de sus aspectos comunitarios y sociopolíticos. Anoten eso, es muy importante. Institucionalizar el amor entre hombre y mujer es tomar conciencia de sus aspectos comunitarios y sociopolíticos. Aunque yo también personalmente he escuchado eh, argumentos en contra de esto, ¿verdad? De negarse a que el amor se institucionalice, que por qué se debe de institucionalizar. Pero aquí el padre nos está dando un argumento muy, muy bueno. Dice que institucionalizarlo es tomar conciencia de su aspecto comunitario y sociopolítico. Por otra parte, la institución no debe considerarse una especie de barrera burocrática o como que ya con eso estamos limitando o afectando el amor, sino un salvaguardar para defender la permanencia del amor e invitar a una superación gradual y constante de sus limitaciones. Más bien es todo lo contrario, que vaya en una superación gradual. La institución es garantía y estímulo de la fidelidad prometida públicamente. La institución es garantía y estímulo de la fidelidad prometida públicamente. La mutua donación total y definitiva de un hombre y una mujer que se aman sitúa a estos en un nuevo ámbito que por su propia naturaleza exige un vínculo. La existencia de la existencia de la familia dentro de los esquemas comunitarios. Esto no quiere decir que los papeles son más importantes que el amor. No estamos diciendo eso. Cuando hablamos de institucionalizar el amor, no estamos diciendo que los papeles son más importantes que el amor, pero la familia es la célula básica de la sociedad y por eso ésta tiene derecho a reglamentar el matrimonio, no para fastidiar a las personas, sino para que el matrimonio sirva al bien común. Por esto todas las sociedades a través de la historia, aunque con formas muy distintas, han puesto una serie de condiciones y normas para que se dé un auténtico matrimonio, que debe ser reconocido oficialmente para que en realidad exista. En relación con lo anterior, el documento del Vaticano al que nos hemos referido al principio afirma que
en la actualidad el problema no se reduce tanto como en otros tiempos a que los jóvenes llegan impreparados al matrimonio, debido en parte a una visión antropológica pesimista y disolvente de su subjetividad. Muchos de ellos incluso ponen en duda la posibilidad misma de una donación real en el matrimonio, que dé origen a un vínculo fiel, fecundo e indisoluble. Fruto de esta visión es que, en algunos casos, el rechazo de la institución matrimonial, porque lo ven como imposible. De aquí la importancia de una educación cristiana en una noción recta y realista de la libertad en relación al matrimonio. Sí, porque muchos ahora se predisponen diciendo que van a poner en riesgo su libertad y que ellos no se casan porque quieren ser libres, como capacidad de escoger y encaminarse a ese bien que es la donación matrimonial. Ese tema de la libertad y del amor son muy complicados para algunos o difícil de entender. No me caso porque ya perdí mi libertad, o yo no me caso porque yo quiero amar libremente, plenamente. Y no sé por qué, como tanto temor a institucionalizar el matrimonio. En, en tiempos de la pandemia, cuando dábamos temas por Zoom, perdón, dábamos temas en el Facebook, un muchacho me escribió y dijo: padre, hablen sobre el matrimonio, sobre lo bonito que es, lo interesante, lo bonito y sobre todo las garantías, las ventajas que tiene un matrimonio cristiano. Porque este muchacho me decía: donde yo trabajo, todos mis compañeros que son jóvenes están convencidísimos de que y seguros de que no van a casarse, porque eso no les deja nada, eso les bloquea la libertad, los obstaculiza, los esclaviza. O sea, están convencidos de que el matrimonio no. Pero vean qué noción o qué imagen tienen, ¿verdad? Algunos jóvenes. Y por eso este muchacho me decía: toquen ese tema, hablen de lo que es realmente el matrimonio y las ventajas y las garantías que tiene. ¿Sí me explico con esto? En la actualidad el problema no se reduce tanto como en otros tiempos a que los jóvenes llegan impreparados al matrimonio, debido en parte a una visión antropológica pesimista, disolvente de la subjetividad. Muchos de ellos incluso no ponen en duda la posibilidad misma de una donación real en el matrimonio, que dé origen al vínculo fiel, fecundo e indisoluble. Fruto de esta visión es, en algunos casos, el rechazo de la institución matrimonial. De aquí la importancia de una educación cristiana en la noción recta y realista de la libertad en relación al matrimonio, como capacidad de escoger y encaminarse a ese bien que es donación matrimonial. En las uniones libres o en las uniones de hecho, los que están juntados, ¿por qué no se casan? ¿Cuál es el motivo por el que no se casan? Algunos hasta han pasado hasta 20, 30 años y no se casan. El año pasado, no, este año, ahí está don Omar que me acompañó. Casamos a una pareja pero ya abuelos totalmente, con nietos o bisnietos, yo creo. ¿Y por qué no se casaron? Nunca se casaron, hasta que están a punto de morir. Tráiganme al sacerdote para que me case. O sea, 40, 50 años en unión libre. ¿Por qué no se casaron? Esa es la pregunta. ¿Y por qué ahora que ya, de hecho, el Señor, ahí está don Omar que lo diga, casamos al Señor en la cama, enfermo? Tuvimos que hacer todos los trámites y preparar todo para casarlo ahí en la cama, a punto de morir, porque él tenía el deseo de casarse. Y ya ahí, con sus 80 y tantos años, ahí lo casamos. De hecho, al final brindamos con coca, ¿verdad, don Omar?
Ahí Sí, nos echamos, no, y estaba consciente él, ahí nos echamos o un sea, se cocazo. veía tan alegre, tan consciente de lo que estaba haciendo, de lo que quería. La pregunta No, es, no, por qué tanto tiempo? ¿Por qué 50 años y no se casaron nunca? No les importaba, no lo vieron necesario, lo dejaron pasar, no querían, no sé, o no había quien los casara, y de hecho, si no me equivoco, don Omar, como a los 8 días el señor murió, ¿verdad? Que en paz descanse. Entonces aquí la siguiente es, ¿por qué no se casan? El Papa Juan Pablo II, en su exhortación sobre las familias cristianas que viven que conviven sexualmente en una situación irregular, insiste en que los pastores y la comunidad, o sea, la iglesia, deben preocuparse por conocer tales situaciones y sus causas concretas, caso por caso, vuelve a repetir el Papa, deben conocer caso por caso. Siguiendo este consejo, el reciente documento sobre las uniones libres del Consejo Pontificio para las Familias analiza las distintas causas que pueden darse. Así se afirma que no siempre las uniones, de hecho, son el resultado de una clara elección positiva. O sea, no siempre, mentira, que se unieron porque realmente se aman o porque son libres. No todos. En ciertos países, y esto se daba antes en América Latina, el mayor número de estas uniones se debe a una falta de simpatía hacia el matrimonio, no por razones ideológicas, sino por sino por la ausencia de una adecuada formación de la personalidad. O sea, como que todo el mundo rechaza el matrimonio, como decía este muchacho, que es producto de la situación de pobreza y marginación del ambiente en que se encuentran. Otras veces, la falta de confianza en el matrimonio puede deberse a condicionamientos familiares o culturales. El predominio de actitudes machistas agrava estas situaciones de de dificultad. Personalmente recuerdo algunos casos de parejas en amaciato, en unión libre, en que la mujer quería sinceramente casarse por lo civil y por la iglesia, pero el varón se oponía tajantemente, a veces porque no quería ni siquiera pisar la iglesia o debido a alguna ofensa que hacía años había pasado. Entonces, vean, aquí hay unas posibles causas que el Papa San Juan Pablo II está poniendo. ¿Por qué no se casan? Hay ideologías antimatrimoniales, eso es claro. Tenemos ideologías antimatrimoniales. Padre, perdón, yo quería comentar un poquito sobre eso que está hablando. Para mí es importante y yo pienso que quizás la gente está como, le tiene miedo al matrimonio, porque hoy en día da lo mismo estar casado que estar amontonado, como decimos muchas veces, como estar juntado. Entonces no hay, es decir, no ven una diferencia. Yo creo que hay que crear conciencia en la gente de que el sacramento, como todos los demás sacramentos, el sacramento del matrimonio, pues es una unión, es un compromiso, pero basado en el amor. Y para eso también tiene que estar ahí Jesucristo en medio, haciendo posible la comunión. Yo siempre les he dicho a algunas personas, el matrimonio es de tres, el Claro, hombre, la mujer y Cristo en medio, haciendo claro, posible una comunión que es imposible si Jesucristo no está. Entonces hay muchísima gente que dice, no, yo no me caso porque yo estoy bien así. En el fondo tienen un miedo, pero en el fondo no tienen, tampoco, no, quizás no se les ha hecho, inculcado bien lo importante que es el matrimonio para su vida, no solamente para ellos, sino para sus hijos, un ejemplo y todo eso. Pero como hoy en día también vemos cuántas parejas, matrimonios se casan y a los años, pocos años, se están divorciando. Entonces, como dicen, muchas veces, ¿para qué casarse? Es decir, se ha perdido algo, claro. ese encanto se ha ido perdiendo. Entonces,
ya piensan o se cree que estar casado, o estar soltero, o estar juntados es lo mismo. Y más bien el matrimonio pues viene como a quitar, como se dice muchas veces, a quitarnos una libertad. Pero ¿cuál libertad? Eso no es libertad, eso es libertinaje. Porque yo no quiero compromisos, entonces no me caso. Yo no quiero compromisos, pues no me caso y no me junto tampoco, porque ¿para qué? Si no quiero compromisos. Pero ya, y la iglesia es clara en eso, ya, es un compromiso y no es algo que se lo ha inventado la iglesia, sino que es algo que el mismo Jesucristo ha pedido que sea así. Que el sacramento es la unión de un hombre con una mujer para una misión importantísima, ¿verdad? Yo pienso que hace falta volver a esas raíces un poco, pero también el hombre empieza a hurgar a la mujer por todo lado, a ver dónde ve un ejemplo o algo bonito y como que no encuentra ahí, no ve casos ahí apropiados. Entonces uno mismo queda desarmado. Yo pienso que hace Claro. falta eso. Yo pienso que ha faltado mucho. Yo en mi caso, en nuestros hijos ha pasado eso. Gracias a Dios que ya casi todos los que estaban ahí juntados, pues se han ido casando y estoy luchando con dos hijos que me faltan, pero los demás todos, gracias a Dios, se han ido casando y hemos tenido que Ajá. hablar seriamente con ellos, hacerles ver que no tener miedo, porque el miedo no viene de Dios, sino más bien confiar en Él, confiar en que Él nos va a ayudar, que no se va a hacer mi voluntad, sino la del otro, sino que se haga la voluntad de Dios, pero contando con la ayuda de Dios también es posible hacer la voluntad de Dios dentro del sacramento del matrimonio. Yo creo que esto es algo muy profundo, pero que también es muy bonito, es un enamoramiento, es algo bello, es como el cantar de los cantares, es un poco ahí, hurgar ahí, es decir, estar uno enamorado de la otra persona, ¿por qué no amarrarse a aquella persona? Es como cuando compra uno un mal ejemplo, es como si yo compro una vaca, lo primero que hago es ponerle el fierro, esa vaca es mía. Pues en el matrimonio no voy a decir que mi esposa es mía, pero sí tenemos un sacramento, hay un compromiso ante Dios de que ella me pertenece, su cuerpo. Igualmente yo le pertenezco a ella, entonces somos uno para el otro. Pero Claro. esa cosa linda se ha ido perdiendo. Antes se hablaba mucho de la luna de miel, ahora ¿quién habla de la luna de miel? Casi nadie. Más bien se burla, ¿eh? Luna de miel, nada de eso. ¿Por qué? Todo Claro. eso ha pasado a un segundo plano. Yo pienso que sería lindo que eso se pudiera rescatar un poco, pero también ellos tienen que ver algún ejemplo para que ellos digan, bueno, sí, es verdad, se puede porque Julano y Julano están ahí en la lucha. Entonces yo pienso Exacto. que eso se ha enfriado un poco. Ok, gracias por su aportación. Seguimos con las ideologías antimatrimoniales. En las situaciones de las que hasta aquí hemos hablado, las uniones libres no se daban en principio como consecuencia de una forma de pensar contraria al matrimonio. O sea, no había una ideología como tal que los motivara a estar en unión libre. Como es que yo sigo esta ideología, yo sigo esta filosofía, este pensamiento. No, no eran propiamente eso. Es todo lo contrario de lo que pasa en otros ambientes, sobre todo en los países ricos y en las zonas ricas de los países pobres. No es raro encontrar aquí personas que rechazan explícitamente el matrimonio por razones ideológicas, porque no se considera una institución apta para el desarrollo del amor y de la felicidad personal. A veces se trata de una expresión del pensamiento débil, propio de la filosofía posmoderna. Se opina que es imposible que la persona pueda decir un para siempre. Vean, algunos creen que eso es imposible. El Papa Francisco también ha hablado sobre eso, por qué se le tiene miedo al para siempre. Y se da entonces una concepción del amor como algo que fácilmente se puede evaporar y por lo tanto como algo desligado de la responsabilidad. Se rehúye todo compromiso estable y los derechos y deberes que conlleva el verdadero amor conyugal. La pareja simplemente se une hasta que aquello se termine para pasar luego a otra experiencia parecida. En este sentido, hay que resaltar que la desconfianza hacia el matrimonio nace a veces de la experiencia negativa de las personas traumatizadas por un divorcio anterior
o por el divorcio de los padres. Esta inquina contra el matrimonio puede deberse con frecuencia a una inmadurez psicológica muy positiva, a las que, muy propia de las generaciones jóvenes, que hace que estas personas vivan en la continua incertidumbre de la verdad de su amor y en el temor de atarse con un vínculo estable y definitivo. Se preguntan, se preguntan, ¿cómo puedo yo comprometerme para siempre con alguien si no sé lo que sentiré dentro de 15 o 20 años? Sí, yo he escuchado eso. A algunos jóvenes les da miedo porque dicen, y si dentro de 15 o 20 años pasa algo, ya no siento amor por él y entonces mejor no, y les da un miedo. Ante eso, ¿ustedes qué dirían? Si alguien les dice es que me quiero casar ahorita porque estoy enamorado, pero tengo miedo que en 15, 20 años esto se acabe y que yo no sienta amor por él o él por mí y, y vamos a estar buscando mejor otras salidas. Ustedes que son matrimonio, ¿qué les dirían? Yo en mi caso les diría, tal vez Tírate sea aunque, la tírate ¿ah? aunque no Sí, sepas. exactamente. ¿Y quién te garantiza que entre 15 y 20 años vas a estar vivo? Nadie te lo puede garantizar. Entonces vive el hoy, vívelo, vive el día a día con ayuda del Señor, con la O sea, tranquilidad. No será él. cásate por lo que estás sintiendo ahorita o qué. Exactamente. Siente, pregúntele al Señor y consúltelo con Él si lo que está sintiendo es realmente lo necesario, es la voluntad de Dios o qué es lo que le conviene en su caso, porque el más adelante no nos pertenece a ninguno, ¿verdad? Entonces vivamos el hoy, confiemos en Dios y que Dios nos lleve de su mano y agarraditos de Él iremos, ¿verdad? Y podremos ser muy felices, porque el Señor nos ayudará. Pero Porque oye, ellos dicen, seguirá vigente el amor, reducido a un puro sentimiento, sin el entonces cual se considera absurdo mantenerse unido a otra persona. si el amor es puro y Dios lo está avalando como bueno y todos los hemos hecho bien, pues ese amor va a persistir, es como esa llamita va a estar ahí siempre encendida. Que habrán problemas, sí, que habrán dificultades, sí, pero también estará haciendo el Señor ahí lo posible en medio, luchando y nosotros agarrándonos de Él para que podamos salir adelante. No será fácil, ¿no? Pero tampoco es imposible. Si el Señor Claro, aparece y está con nosotros, es posible llevar el matrimonio hasta el final. Y qué lindo vivir y decir, uno, tengo 40 años de casado, tengo 50 años de casado y estamos celebrando 50 años de casado y tan enamorados como antes, porque eso se exacto. puede dar, ¿verdad? Seguirá entonces vigente el amor, reducido a un punto, perdón, reducido a un puro sentimiento, sin el cual se considera absurdo mantenerse unido a otra persona. ¿Seguirá vigente el amor? Es una pregunta. Se alude entonces a ciertos autores que han dicho que el matrimonio es la tumba del amor. Vean algunos autores, qué crueles, ¿verdad? Dicen el matrimonio es la tumba del amor. O sea, cuando más bien es lo contrario, ustedes que están casados lo saben. Más bien es la fuente del amor, el fruto, de ahí sale más y más y más amor. Pero Sale el fruto en algunos medio de la autores dicen el familia. matrimonio es la tumba del amor. Mm, Se me hace pues muy cruel. sí, es muy duro ese lenguaje. Digamos de paso que esta cierta incapacidad, digamos de paso que esta cierta incapacidad existencial para encauzar la propia vida de un modo definitivo, de se da también entre los aspirantes al sacerdocio. Escuchen esto. También entre los aspirantes al sacerdocio se da esta incapacidad existencial para decidir. No, por ejemplo, yo les comparto así algo muy mío, que cuando a uno le dicen ya te vas a ordenar, te faltan 2 días, sí, sí a uno les pega muy fuerte, a unos más que a otros, pero cuando digo les pega muy fuerte me refiero a allá es lo definitivo, o sea, no hay vuelta de hoja, me voy a tirar a esto, me voy a consagrar, no, nunca, pero renunca voy a casarme, ¿no?
¿verdad? Eso, personalmente, eso es una experiencia uno como sacerdote. Al menos a mí cuando me ordené, yo tenía 29 años y sí me pasó por la cabeza decir nunca, renunca, pero renunca me voy a casar. O sea, ya no hay vuelta de hoja. No, ya no hay hacia atrás. Es muy parecido a lo del sacramento del matrimonio. Es una opción muy parecida también. Digamos, también uno Entonces, sabe. Sí, dice, perdón. esto es lo definitivo también en los aspirantes al sacerdocio y a la Correcto. vida religiosa. Es el fruto de una juventud sacramental y escéptica muchas veces por el antitestimonio de sus mayores. También puede ser que influya un poco los mayores, pero, Bueno, ¿verdad? Y yo he escuchado jóvenes que también por ahí más o menos piensan lo mismo, o sea, dicen, me voy a casar y ya, o sea, ya me amarré a alguien, ya no voy a ser libre, ya no voy a ser yo mismo, ya no, ya valió. O sea, ahí hay como esa incertidumbre, ese temor, esas ideas que brotan en la cabeza, ¿verdad? sí, sí. O sea que ahí no hay un amor verdadero, no hay un amor fundado ahí realmente. Hay mucho Hermanos, miedo. pues hasta aquí estoy terminando este tema de las uniones libres desde la perspectiva moral. Este, si se fijaron, pues no, obviamente no tocamos aspectos meramente canónicos porque no es la materia, ¿no? Solo es presentar la situación, analizar la realidad de ellos, ver, ver la postura también de nosotros ante esos casos, actuar con caridad, no juzgar, saber que se les brindan ayudas, herramientas para poder solucionar su situación. Siempre hay una excepción, siempre hay una ayuda de una u otra forma. Entonces sí, como les decía en el transcurso del tema, esto casi que es el pan de cada día, porque es muy, está muy presente en la iglesia, es una problemática de las más complejas, de las más grandes en la iglesia, y por eso el Papa insiste en que se analice caso por caso. Y decíamos que no se ha juzgado, si buscaron la palabra, que no se ha juzgado, ¿por qué dijimos? Que no se ha juzgado ¿por el qué? Por el recedo, Algo dijimos, ¿no? por el rasero. Cero. Habían dos definiciones, una tabla o palo usado para rasar, o sea, para medir. Exacto, sí, Y es el esa, otro es esa. criterio, él dice también criterio de valoración de una cosa o persona. La controvertida sentencia contribuyó a crear el sentimiento de que efectivamente existían dos raseros para medir las agresiones. ¿Ves? Pero lo de arriba está muy claro. Sí, sí, eso es para medir como una tabla, un palo para medir el trigo. Entonces, no se puede utilizar en la misma medida para todos. Correcto. En el caso de las parejas, ¿verdad? Sí. Quiero hacer un comentario positivo. Eh, Sí, he escuchado a mi mamá, que ella tiene 87, ella es de las 40, ella es de la época de las 50, donde todo era vírgenes llegando a matrimonio. Mi mamá tiene 2 veces matrimonio con la iglesia, pero me hace reír porque la gente le gusta hablar como era antes, ¿verdad? Y ella dice, pero antes había gente casado y miserables. Solo estar casado por estar casado tampoco no es vida. Entonces ella dice, ajá. también hay que estar viendo el mundo moderno como es tan malo, no, hay más libertad. Y cuando uno tiene esa libertad a casarse, qué bonito, es lo que queremos para nuestros hijos, que son libres para decidir casarse. Y no hay que olvidar, porque sabemos que hay demasiado diferentes maneras de casarse en las épocas antes, ¿verdad? El papá con el rifle, ¿verdad? Y escopeta y muchos engaños y, uy, ¿se puede abrir una época, decir que era mejor antes? No, no se puede decirlo. Entonces, lo que quiero presentar en ese momento es si estamos por un segundo, Dios, viendo la creación y viendo hoy en día la gente más libre. Ahora, las decisiones, ese es otro problema.
Yo no estoy comentando eso. Pero hoy en día, gracias a Dios, que las mujeres, los hombres, somos más libres a tomar decisiones. No todos los países, digo, pero es bueno eso. Resulta, con esa libertad hacemos malas decisiones, pero eso sí hay un campo ahí para ser iglesia, instruir, Claro, educar y acompañar y todo eso. Pero yo pienso que no hay que empezar a decir que era mejor antes, porque hay mucha tristeza. Yo puedo contarle 4 relaciones ahora de la época antes que se casaron, la pobre mujer era miserable toda la vida y no pudo hacer nada del aspecto. Ella es una que dice a sus hijas, no, se casa, ¿para qué? Los hombres son malos, ¿verdad? Es un ejemplo. Y las hijas son libres a decidir. Ahora, si están felices, esa es otra pregunta, ¿verdad? Pero digo, también hay que recordar, hay un poquito bueno en esta idea hoy en día que no están casando tanto, pero también son libres, gracias a Dios. Es un parte bueno de eso. claro, claro. Más o menos, ¿me entiende? Porque Sí, yo, sí, sí. yo quiero promover matrimonio más como un compromiso, ¿verdad? Porque así logra metas, ¿verdad? No, también con Dios y todo el lenguaje así, pero cualquier meta requiere compromiso. Si va a ser doctor, tiene que estudiar un montón. Si va a ser, etcétera. Y el Claro, problema, claro. tal vez el mismo libertad nos deja sin comprometer a nada. Y yo estaba leyendo del problema del matrimonio en general, que no solo católico, que imagínense, los hombres no quieren arriesgar sus bienes. Yo, no, yo recuerdo un primo, cuando se divorciaron sus papás, el juez dijo a la mujer, vaya a la casa y busca trabajo. Hoy en día, en nombre, el juez va a quitar la mitad y va a destruir la finanzas, ¿cómo hace? El dinero del hombre. No, no, Ansa, sí. eso es bueno, no es malo eso, pero me entiende, hay que verlo también positivo que somos libres, es lo que Dios creó. Hay que inspirar, educar, guiar jóvenes y otra gente a arriesgarse y a aprovechar el compromiso con Dios en el centro porque va a lograr más en la vida y en la muerte. Claro. Bueno, ya, gracias. Muy bien, Marcos, les agradezco mucho de verdad y pues seguimos adelante. Está pendiente una clase que no se pudo dar con la profesora, la religiosa Margarita de Guadalajara. Ella va a tocar el tema de la ideología de género desde la moral. Se me hace muy, muy importante. Ella me dice que si se puede un viernes, pero por ahí les paso la información en el grupo de WhatsApp y ojalá se pueda un viernes o un sábado escucharla a ella con la clase de ideología de género desde la moral. Entonces, Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. ¿O no? ¿Así? sí, por ahí nos ponemos de acuerdo. Muy buena la madre Margarita, muy, muy preparada y bueno, sí me gustaría que escucharan el tema de ella con ideología de género. Por ahí les paso el aviso con tiempo para ver si se pudiera un viernes o un sábado por la noche. Muy bien, que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. 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 Que pasen una bonita noche todos. Muchas gracias.